La fe viene de Dios, es celestial. Como es celestial, entonces nos dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. En este caso, los apóstoles predicaban la palabra y todos los mensajeros que predicaban la palabra de Dios. ¿Cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? No han podido creer porque no han oído la palabra. Uno cree es por la palabra. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay gente que predica, pero puede predicar cosas erróneas. Puede decir que la fe es algo intrínseco de la persona, cuando no es así. La fe es algo que viene de fuera. ¿Y viene de dónde? De Dios, a través de su palabra, y nosotros somos los que introducimos esa fe por la palabra de Dios en nosotros. Cada vez que la leemos, que la meditamos, que la escudriñamos, sin darnos cuenta nos vamos llenando de esa palabra. Entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al mensaje, o sea, al evangelio. Pues Isaías dice, o sea, el evangelio viene ¿desde dónde? No pertenece solamente al Nuevo Testamento. Recuerde que hay libros que se llaman el mensajero, como el libro de Malaquías, Malac, el mensajero. Entonces la palabra de Dios habla que su mensaje de vida, de esperanza, de fe, viene desde el principio de la creación, desde el Génesis. Entonces él cita Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír, o sea, el que se abra nuestro espíritu para Dios y se acerque a Él, nuestros oídos espirituales se abran, entonces es por la palabra, por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, pero os digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés, otra vez cita él las escrituras. Yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y vuelve y cita otro pasaje. Y así son todas las cartas de Pablo, citando. Por ejemplo, cuando dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Esa es una cita de las Escrituras, en los profetas. Entonces dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios nos enseña que su palabra nos lleva a esa fe obediente, que es lo que Dios quiere. Amén. En Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no haces distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con los malos pensamientos. O sea, lo veían como una fuente de ayuda para sus necesidades. Entonces, nos dice la palabra que nuestra confianza, nuestra fe debe de estar puesta en la palabra de Dios, y la palabra de Dios debemos de confiar en ella, que ella va a actuar en nosotros a favor nuestro. Amén. Más adelante dice, pero vosotros, verso 6, habéis afrentado al pobre,
¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea que eran ricos que no se entregaban al Señor, ¿cierto? Sino que alguna vez, en un momento dado, asistieron a la sinagoga, pero no volvieron más. Entonces, luego dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, o sea, es un mandamiento. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores de la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, todo se va hacia la palabra. La ley es la palabra de Dios. Pero recuerde que el Señor dijo que nuestras obras no nos salvan. Nuestras buenas obras no nos salvan. Pero luego el Señor dice que cuando lo conocemos a Él, hacemos buenas obras. O sea que no salvan las obras, pero el conocer al Señor Jesucristo nos tiene que impulsar a hacer buenas obras. Amén. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordias se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe no tiene obras? Pero ¿de cuáles obras está hablando? De las obras de ir a llevar una hoja de vida a un trabajo. Eso no está diciendo aquí. O de la obra de que sí, yo tengo fe para hacer esto, o esto otro, o esto en esta empresa, para ser multimillonario. No está hablando de eso. Está hablando de las obras que la palabra de Dios nos invita a hacer. ¿Cuáles? Las obras de misericordia. En este caso que está hablando aquí. Entonces dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, ¿cierto? Entonces luego dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pero está hablando cualquiera de vosotros, está hablando de cualquiera, porque mucha gente acomoda estos versículos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿de cuáles obras? Cuando yo conozco al Señor, actúo por la palabra, espero en la palabra y estoy manifestando mi fe en el Señor. Evangelio de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ¿qué es más importante para una persona? ¿Que se sane o que se salve? Entonces lo más importante es que entre a la vida eterna. Juan capítulo 14 nos dice sobre esto. Nos dice en el capítulo 14 verso 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él
hace las obras. O sea que yo tengo que tener la palabra y esa palabra me impulsa a hacer las obras de Dios. La santidad, la purificación, la misericordia, la bondad, la honra. Entonces dice, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. Entonces el Señor hacía obras, pero Él era la palabra. A esas obras es que se refiere. Entonces dice en el verso 12, de cierto os digo, el que cree en mí con obediencia, dice el hebreo, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿a cuáles obras se refiere Él? Recuerde lo que leímos antes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se refiere a estas obras? Estas obras para Él no son muy importantes si la persona se pierde. Recuerde que una vez los discípulos fueron enviados a predicar, y cuando volvieron dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y Él dijo, no os alegréis porque los demonios se os sujeten a vosotros, sino que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es más importante, o sea, que haya obediencia. La obediencia a la palabra es la manifestación de mi fe, de mi verdadera fe. La obediencia a la palabra de Dios es la manifestación de mi fe. Cuando mi carácter es transformado por la palabra de Dios, que no me enojo, no me irrito con facilidad. Hay mucha gente que predica la palabra de Dios, pero cuando les corrigen, se enojan, se sulfuran, son como un fosforito, no les gusta. Entonces, allí la palabra no se le permite actuar, ¿cierto? Y Dios quiere es que nosotros seamos transformados por la palabra. Dice Hebreos 11:1, viene hablando de la fe, sino desde antes, desde Hebreos 10, desde el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, cuando yo me voy en contra del conocimiento de la verdad, ¿cuál es ese conocimiento? La palabra de Dios. Si no, ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿De cuál pacto? Del pacto de la sangre del Cordero, desde el que habla Moisés hasta la muerte y resurrección de Yahshua, de Jesús. Entonces dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, el Espíritu que nos mira con misericordia. Pero ¿a quién mira con misericordia? Al que hace la voluntad de Dios, al que hace la voluntad, al que busca ser transformado, ¿cierto? Porque a los otros, ¿qué les sucede al Espíritu? Cuando hay alguien que conoce la palabra y va en contra de la palabra, el Espíritu huye, se ofende, se quita de ese lugar. Entonces dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, pero ¿qué es lo que hace que se encienda la ira de Dios? Que se pisotee la sangre del pacto, del Cordero, que se vaya en contra de la palabra, del conocimiento de la verdad. Verso 26. Entonces dice verso 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, llenos del Espíritu,
Sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, o sea, hicieron la obra, actuaron en fe, en misericordia, como leía Santiago ahora. Entonces dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Los sufrieron por causa de qué? De la palabra. Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, así como lo pensaba Abraham, como lo pensaba Sara. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, como los que va a hablar después de Hebreos 11. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, está hablando de gente, de un pueblo obediente a la palabra de Dios, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, porque tienen una esperanza dada por la palabra de Dios, que sobrepasando todas estas cosas, tienen grande galardón. Ahora, dice aquí en el verso 37, él aquí está citando libros como Habacuc, por ejemplo, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, ¿retrocedería a qué? A ser obediente a la palabra. Entonces dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden a la obediencia a la palabra de Dios. No retroceden para que no haya en ellos perdición. Entonces dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe. O sea, obedecen que la palabra de Dios se cumplirá. A eso se le llama fe. Eso es fe. Fe en el hebreo es emuná. Y ese emuná es fe obediente. Fe, o sea, confianza obediente a la palabra de alguien, en este caso a la palabra de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe obediente para preservación del alma. Entonces allí sí hay una conexión del capítulo 10 de Hebreos con el capítulo 11, y esa conexión es esta frase, es pues, es una conexión de lo que ha explicado o de lo que ha dicho con esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que la palabra de Dios se cumpla. Entonces es pues la fe obediente. Tengo la certeza que lo que Él ha dicho, o sea Dios en su palabra, se cumplirá. No es que carros, que casas, que aviones, que eso es añadiduras, eso Dios lo da. Eso es lo que dice después, pídanlo porque obedecen a la palabra, pídanlo porque el Señor se los otorgará, pídanlo creyendo, ¿por qué? Porque obedecen a la palabra. Si un hijo es obediente en el hogar, ¿qué hace el padre? Complacerlo, ¿cierto? Cuando un hijo es desobediente en el hogar, el hijo pide y no se le responde, y el que lo hace es una alcahueta del pecado del hijo. Entonces dice aquí, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Las palabras, pero sí se oyen, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo se alcanza buen testimonio? ¿Cómo un creyente alcanza buen testimonio? Cuando actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Es por la palabra. Nosotros no creamos nada. Fue la palabra de Dios la que creó todas las cosas. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? La palabra, pero sí se oye. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién es un hombre justo? El que obedece la palabra.
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que cuando él traía el cabrito y lo sacrificaba y derramaba la sangre, estaba creyendo, obedeciendo que hacia adelante, hacia el futuro vendría el verdadero Cordero. Por eso el Señor Jesús llama a Abel como el primer profeta. Lucas 11:50, si no me equivoco, dice: desde la muerte de Abel, hablando de los profetas que han sido sacrificados y muertos por el pueblo, hasta Zacarías, y Abel era el primer profeta, porque hablaba de él. Amén. Sin fe obediente a la palabra es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y cómo una persona cree que hay un Dios? Por la palabra. El Señor Jesús le dijo a Felipe y a los que estaban ahí: si no creéis a mí por la palabra, entonces créanme por las señales que he hecho. O sea, Dios da un abanico de oportunidades para creer en Él. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas no se veían? Que lloviese en ese tiempo, donde salía de la tierra un vapor de agua y regaba toda la tierra. Nunca había llovido. Entonces él dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra de Dios que dijo: vendrá diluvio sobre la tierra. Y por esa fe, o sea, por esa obediencia, donde él empezó a construir el arca, entonces condenó al mundo de ese entonces, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe obediente. Y así podemos continuar. Dejémoslo hasta allí. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque eres tú quien nos enseñas cuando escudriñamos las Escrituras lo verdadero, Señor. Gracias por tu misericordia. Sé tú fortaleciéndonos, sé tú ayudándonos en el nombre de Jesús. Gracias por las personas que vienen a la congregación, Señor. Les bendecimos en el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso. Bendecimos la